La CECOT se describía en todos los informes como la prisión más segura del continente. Muros de concreto doblados sobre sí mismos, cámaras de calor que no fallaban, puertas blindadas que chirriaban como mandíbulas cerradas, y un sistema de control que prometía aislar a cualquier voz de la violencia exterior. Para la narrativa oficial era una caja de acero irrompible, el monumento tangible a la política de mano dura que había definido la era de Bukele. Y sin embargo, en la madrugada en la que todo cambió, la caja tuvo una grieta. El cuerpo del comandante de celdas apareció en un pasillo lateral, con el uniforme impecable y la mirada leve todavía fijada en el techo. No había señales de lucha masiva, no hubo intercambio de balas en los patios, ni alarmas que resonaran en las torres. Solo un mensaje clavado en la pared con tinta imprecisa, una línea que parecía escrita con calma criminal y que decía: la luz cae donde el que cuida duerme. La escena era una contradicción insoportable, la prisión más vigilada, y sin embargo un servidor público ejecutado bajo la impunidad de la noche. Aquello no era un ataque exterior, olía a traición. Los primeros minutos fueron de incredulidad. ¿Cómo puede morir un comandante en una fortaleza que presume invulnerabilidad? ¿Cómo puede alguien moverse dentro de la CECOT sin activar decenas de sensores? Las cámaras revisadas mostraron lagunas, segmentos de vídeo sin datos, planos que se cortaban por segundos precisos. La numeración de los guardias en las rondas no coincidía con los tiempos de los registros. Y en el silencio grabado por los micrófonos se escuchaba, apenas, un paso que no debía estar allí. Bukele, informado antes del amanecer, rompió la calma institucional. La orden fue tajante: no se enfocaran en los internos, se investigaría a los custodios. El mensaje oficial que quedó en la sala de crisis tenía una sola frase, repetida por voz y por escrito: rastrear a quienes debían proteger. No era una reacción a un desafío carcelario cualquiera. Era la sospecha de una ejecución interna, una traición tan íntima que perforaba el corazón mismo del proyecto de seguridad estatal. La decisión de investigar a la propia tropa produjo un efecto en cadena. Se activó el Comando de Inteligencia Elite, un equipo curtido en operaciones encubiertas y limpiezas internas. Hombres y mujeres acostumbrados a ver lo que otros querían ocultar. Su tarea no sería detener motines ni reprimir motines. Sería mirar hacia adentro, abrir puertas que nadie esperaba que se abrieran y preguntar lo que nadie quisiera responder. El objetivo central: los 12 custodios que estaban de guardia esa noche, 12 nombres que se convirtieron de forma instantánea en interrogantes públicos. Cada uno de esos custodios pasó de ser sombra institucional a potencial ventana de la traición. Sus horarios, sus vidas fuera de la prisión, los contactos que recibían y enviaban, todo quedó bajo lupa. Las familias fueron citadas, los vehículos, inspeccionados. La narrativa oficial tuvo que confrontar un hecho incómodo. La seguridad puede ser una ilusión, y la amenaza más letal procede cuando la uniformidad se vuelve máscara. El gancho inicial, la paradoja de la caja impenetrable que no protegió a su guardián, se transformó en una pregunta que regresaba una y otra vez en los comunicados y en las conversaciones a puerta cerrada. ¿Dónde estaban los protectores cuando la traición llamó a la puerta? ¿Había manos que apagaron cámaras y manipularon horarios? Y, sobre todo, ¿quién ordenó que el comandante quedara solo? Los agentes de inteligencia trabajaron sobre una hipótesis que no gustaba a nadie pero que, poco a poco, encajaba en piezas inquietantes. No era falta de recursos ni de voluntad, era complicidad calculada. La orden presidencial de rastrear a la propia gente convirtió la investigación en una purga encubierta desde su inicio. Las preguntas retóricas se volvieron herramientas operativas. Se llamó a los celulares, se cruzaron registros, se vigilaron las rutas de despacho y los permisos de ausencia. En cada verificación aparecían pequeñas fisuras, llamadas nocturnas a números no registrados, transferencias inusuales, visitas a barrios donde la influencia de las pandillas aún se sentía como una sombra. En la primera madrugada de cateos, las casas de los custodios fueron abiertas con la frialdad de quien sabe que no está devolviendo la confianza a un empleado, sino arrancando una venda. En los registros aparecieron objetos fuera de lugar, una memoria USB con archivos borrados, un reloj de diseño barato que no concordaba con los ingresos declarados, y un cuaderno con anotaciones en clave que, a simple vista, parecían meras listas de turnos. Todo eso, sin embargo, era un mapa parcial de una red que debía ser descifrada. La nación, pendiente de cada comunicado, recibió el golpe emocional. Si la fortaleza más segura tiene grietas, la idea de control se vuelve frágil. Las preguntas públicas se hicieron más duras. Y la orden secreta del presidente, que había sonado a determinación, empezaba a descubrir capas profundas de una vulnerabilidad que iba más allá de muros y cámaras. La traición disfrazada de rutina. La traición se piensa, se mide y se ejecuta con paciencia. La mirada del país se volvió hacia quienes custodiaban la custodia. Cada silencio en la CECOT tenía un peso que antes no tenía. La caja de acero parecía ahora un ataúd con cerradura. Los nombres comenzaron a sonar con otra tonalidad, más sombría. La investigación no era solo técnica, era un ritual de descubrimiento. La sospecha se tradujo en órdenes y las órdenes en cateos. El Comando de Inteligencia Elite sabía que la confianza había muerto. Los muros escuchaban, y los muros empezaban a delatar secretos. Nada en la CECOT volvió a ser visto con la misma inocencia.
La madrugada siguiente a la orden presidencial, el Comando de Inteligencia Elite se desplegó en 12 puntos distintos del país. No hubo sirenas, no hubo avisos previos, solo golpes secos en puertas que se abrieron con el peso de una sospecha que ya nadie podía ignorar. Los custodios que horas antes patrullaban los pasillos de la prisión más temida del continente estaban ahora frente a linternas, preguntas y órdenes de registro. El objetivo no era encontrar armas, era encontrar verdades. En la primera vivienda, un apartamento modesto en Soyapango, los agentes hallaron lo que parecía a primera vista un teléfono viejo, escondido dentro de un falso fondo en un cajón de herramientas. Pero cuando lo encendieron, la pantalla mostró una aplicación de mensajería cifrada que no estaba registrada en ningún dispositivo del Estado. Dentro había fragmentos de conversaciones, coordenadas, horarios, referencias a paquetes que debían moverse entre módulos. Y un mensaje enviado tan solo horas antes del asesinato del comandante: la luz de la celda 5 se va en 30 minutos. Aquello no era casualidad. Era una cuenta atrás programada. En la segunda casa, una vivienda amplia en Ilopango, encontraron algo más inquietante: un cuaderno de tapas negras, con anotaciones aparentemente desordenadas. A simple vista parecía una lista de turnos, pero al cruzar las fechas con los registros internos de CECOT se reveló un patrón. Las marcas coincidían con traslados de reos de alto valor, miembros de la cúpula de la MS-13 que, según los reportes oficiales, habían perdido toda capacidad de comunicarse hacia afuera. Y sin embargo, allí estaban los códigos, pequeñas letras que significaban movimiento, esperar, traslado, interrogatorio. Era un libro de claves, una bitácora clandestina de información prohibida. La tercera vivienda ofreció el golpe más directo. Bajo una tabla suelta del suelo encontraron paquetes de dinero envueltos en papel marrón y amarrados con bandas donde estaba marcada la sigla característica de la pandilla. La cantidad no era exorbitante, pero sí simbólica. Era la prueba de un pago, una compensación por servicios prestados. Y en ese contexto, el servicio era la traición. El dinero hablaba, aunque no gritara. El Comando de Inteligencia reunió las pruebas en una mesa amplia dentro del centro de operaciones. Cada objeto contaba una historia distinta, pero todas conducían a una misma conclusión. La infiltración no solo existía, sino que estaba perfectamente estructurada. No había sido un acto impulsivo, era un proyecto de años. Y lo más inquietante era la sensación de que faltaba una pieza, una figura ausente en las casas pero presente en los registros. Esa figura tenía nombre: el Centinela. Su verdadero nombre no aparecía en los informes comunes, pero su alias se repetía en documentos incautados, mensajes interceptados y conversaciones que se escuchaban cuando los custodios no sabían que eran vigilados. Era un hombre silencioso, discreto, con más años en el sistema penitenciario que la mayoría. Había sido ascendido varias veces por su aparente disciplina, por su puntualidad, por su capacidad de pasar desapercibido. Nadie había notado que precisamente esas cualidades eran las que lo convertían en la sombra perfecta. La investigación reveló que el Centinela no era un custodio común. Era un exoperador de la MS-13 que se había infiltrado en el sistema años antes del ascenso de Bukele al poder. Su misión no era simplemente asegurar ventajas, era proteger la red de comunicación interna que mantenía con vida las estructuras superiores de la pandilla. De hecho, había estado presente en casi todos los momentos críticos del sistema penitenciario: traslados importantes, redadas internas, inspecciones sorpresivas. Siempre allí, siempre observando, siempre anotando en silencio. Cuando el Comando Elite analizó las grabaciones de la noche del asesinato, vieron una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. El Centinela debía estar en su puesto, pero no estaba. Su registro digital mostraba entrada, pero no mostraba salida. Las cámaras de los pasillos por donde debía haber pasado se apagaron en segmentos de 15 segundos, siempre los mismos intervalos, como si alguien hubiera programado la oscuridad. La orden de captura no tardó en llegar. Se emitió con la clasificación más alta y la instrucción clara: vivo. No porque quisieran salvarlo, sino porque necesitaban saber hasta dónde llegaba la red que representaba. Pero cuando llegaron a su vivienda, encontraron solo silencio, una cama sin sábanas, una caja de metal abierta, y dentro, un hueco vacío que probablemente había guardado información, quizá una memoria, quizá un teléfono. La ventana estaba entreabierta y el aire frío de la madrugada parecía decir una sola palabra: escape. El enemigo ya no era un infiltrado cualquiera, era un operador que había tenido acceso a rutas, horarios, identidades, documentos. Su fuga era una bomba de tiempo. Los agentes revisaron los alrededores, interrogaron vecinos, rastrearon cámaras. Nada. Había desaparecido con la misma eficiencia con la que había operado durante años dentro del sistema. La investigación se tensó. Las preguntas crecieron. ¿Cuánto sabía? ¿A quién respondía? ¿Qué podía hacer con la información que llevaba consigo? La sensación de peligro se volvió tangible. La traición tenía nombre y rostro, pero ahora también tenía alas. Y el comando Bukele entendió que la cacería apenas comenzaba. La sombra del Centinela se extendía en cada documento. Cada hallazgo añadía presión al equipo de inteligencia. Los pasos perdidos dibujaban un mapa inquietante. Nada en el expediente parecía inocente. La huida abría un capítulo aún más oscuro.
Las dudas crecían como una marea silenciosa. Todo indicaba que no trabajaba solo. El eco de la traición resonaba en cada sala. La red parecía más profunda de lo que imaginaban. El tiempo jugaba ahora en contra del Estado. El amanecer sobre San Salvador no trajo alivio. Trajo alarma. A las 5:42 de la mañana, los satélites de vigilancia captaron un vehículo sin placas atravesando una ruta secundaria hacia Chalatenango. El motor estaba modificado, sin rastreador, sin registro. Y lo más inquietante, alguien había usado un inhibidor de señal lo suficientemente potente como para borrar durante minutos el eco electrónico del coche. Era una técnica que solo conocía a alguien entrenado. Alguien como el Centinela. El comando élite trazó la ruta en segundos. Los mapas mostraban un patrón. Aquel camino no conducía a una fuga improvisada, conducía a un punto de contacto. Chalatenango era territorio estratégico, frontera natural, rutas clandestinas y, lo más peligroso, lugares donde la MS-13 había construido conexiones invisibles durante años. El enemigo no huía, avanzaba hacia algo. O alguien. Los drones sobrevolaron la zona rural sin descanso. En un primer barrido encontraron huellas recientes en la tierra húmeda. En un segundo barrido, un campamento abandonado con restos de comida y un pañuelo azul usado como señal. El azul de la MS-13. No era casual. Era un mensaje. El Centinela no estaba solo. Mientras tanto, dentro del centro de operaciones, los analistas revisaban cada segundo de las cámaras recuperadas de CECOT. Había un detalle que había pasado desapercibido. En el pasillo donde el comandante fue asesinado, segundos antes del apagón, una sombra se reflejaba en el cristal blindado. Era apenas un contorno, pero la postura, el corte del uniforme y la forma de caminar coincidían con el perfil del Centinela. No había duda, había sido él. No solo por traición, sino por precisión. Por oficio. Por cálculo frío. La pregunta que nadie quería expresar finalmente salió a la luz. ¿Había actuado por orden de la pandilla o por una alianza externa? Las pruebas incautadas empezaron a responder la duda. Entre los archivos del cuaderno negro apareció un símbolo repetido, un triángulo marcado con 3 líneas internas. No pertenecía a la MS-13. Tampoco a ninguna estructura criminal conocida en El Salvador. Los analistas del comando buscaron el símbolo en bases de datos internacionales. La coincidencia llegó desde un archivo clasificado. Era el emblema de una organización criminal transnacional emergente, llamada solo el Consorcio. Sus operaciones cruzaban fronteras sin dejar rastro. Su objetivo, controlar rutas, información y gobiernos. La garganta del director del comando se cerró al comprenderlo. El Centinela no trabajaba para la MS-13. La MS-13 trabajaba para algo más grande. La cacería se volvió urgente. Y personal. A las 11:13, un informante anónimo envió un mensaje cifrado a la línea segura del comando. El texto decía: el hombre que buscan no está escapando. Está entregando algo. Algo que puede cambiarlo todo. El mensaje incluía coordenadas. Un punto en medio de la frontera norte, en una vieja fábrica abandonada. La orden fue inmediata. Operativo total. Los helicópteros bloquearon las rutas de salida. Los equipos terrestres avanzaron en 3 columnas. Cuando llegaron al punto, el silencio era tan profundo que parecía artificial. En medio del edificio abandonado encontraron un maletín metálico. Cerrado. Protegido con doble capa de seguridad biométrica. A su lado, un mensaje escrito a mano. Si abren esto sin mí, el país cae. Firmado, C. La respiración de los agentes se volvió pesada. ¿Qué podía contener ese maletín que justificara una amenaza así? Esa misma tarde, una llamada inesperada llegó al despacho presidencial. La voz al otro lado era distorsionada, pero firme. Dijo una frase inquietante. El Centinela quiere negociar. El operador casi deja caer el auricular. Era impensable. ¿Negociar qué? ¿Con quién? La voz continuó. Dice que no trabaja para la MS-13. Dice que trabajó para el Estado, sin que el Estado lo supiera. El silencio posterior fue como un golpe. El comando, reunido frente a la pantalla, escuchaba sin parpadear. Quiere entregar el maletín. Pero solo si el presidente escucha algo antes. Algo que los obligará a reescribir toda la historia de las prisiones, los acuerdos y las guerras internas que creen haber ganado. El aire se volvió denso. El presidente respondió con una frase corta, casi un cuchillo. Dígale que hable. La voz rió, una risa seca, sin emoción. No, señor presidente. Él hablará cuando lo encuentren. Y créame, no será fácil. Porque no huye, pausó, se mueve. La llamada se cortó. El comando quedó inmóvil. El Centinela no estaba escondido. Estaba circulando entre rutas clandestinas, usando identidades múltiples, respaldado por una organización internacional que lo consideraba pieza clave. El maletín era un seguro de vida. Y la información que contenía podía derrumbar estructuras. Quizá incluso al propio gobierno.
Esa noche, un dron térmico captó una figura caminando sola en un sendero montañoso. Llevaba una mochila y un arma larga. El análisis térmico confirmó su identidad. Era él, el Centinela. El operativo se activó. Los equipos bajaron en cuerdas. Los perros rastreadores avanzaron. El cerco se cerraba. Pero cuando llegaron al punto exacto, solo encontraron la mochila. Dentro había una botella de agua, una prenda ensangrentada y un mensaje final. No me persiguen a mí. Persiguen lo que revelaré. Y cuando lo revele, nada volverá a ser igual. El comando entendió que la cacería apenas estaba en el primer capítulo. La sombra se movía con ventaja. Y si no lo atrapaban pronto, el consorcio lo haría primero. Y entonces, la verdad moriría con él. El país despertó con un rumor que se extendió más rápido que las órdenes oficiales. El Centinela había dejado un mensaje en plena montaña, un desafío directo al Estado. La prensa no sabía nada, pero en los pasillos del poder el ambiente era de guerra. No era un caso más. Era el caso que podía destruir toda la narrativa de seguridad construida durante años. Por eso, cuando el director del comando élite entró en la sala principal con un expediente marcado en rojo, todos se incorporaron. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Y cuando abrió el documento, la tensión explotó en silencio. Dentro había una foto en blanco y negro, granulada, captada por una cámara interna del sistema penitenciario años antes. La imagen mostraba a un hombre encapuchado estrechando la mano de un alto funcionario. Las sombras ocultaban rostros, pero las proporciones corporales, la postura y el distintivo en la muñeca coincidían con un solo nombre, el Centinela. Y lo más inquietante, la fecha. Aquel registro era anterior al régimen de excepción, anterior a las purgas, anterior incluso al endurecimiento del control estatal. La conclusión fue inmediata. El Centinela había sido reclutado no por la pandilla, sino por una facción del propio Estado. Una facción oculta, paralela, invisible. Y esa facción no respondía al presidente. En ese momento, una alerta interrumpió el análisis. Uno de los satélites había detectado una señal débil, un pulso digital emitido desde un punto remoto en la cordillera. No era un teléfono corriente. Era un dispositivo militar, usado antiguamente para operaciones encubiertas. La señal se repetía cada 73 segundos, demasiado precisa para ser accidente. Era un rastro dejado a propósito. El comando élite reaccionó. En menos de 5 minutos, 2 equipos de reconocimiento aéreo sobrevolaban la zona. El paisaje era denso, cubierto de niebla, con barrancos imposibles y vegetación que parecía tragarse cualquier rastro humano. Y entonces, en medio de ese laberinto natural, apareció algo, una estructura oculta bajo lonas verdes, camuflada con ramas y tierra. Un refugio. No improvisado. Construido. La orden fue descender, pero con extremo sigilo. Los agentes se deslizaron entre árboles centenarios, avanzando como sombras entrenadas. No había ruidos. No había huellas recientes. Pero al acercarse a la entrada del refugio, encontraron una tableta encendida sobre una caja de metal. Mostraba un solo archivo de vídeo con el título: "Cuando descubran esto, ya estaré lejos". Los agentes no tocaron nada. Llamaron al centro de operaciones. Y fue el presidente, personalmente, quien ordenó reproducir el vídeo. La pantalla mostró el rostro del Centinela. Sin máscara. Sin uniformes. Con la mirada de un hombre que había visto demasiado. Habló con calma, como si hubiera ensayado el discurso durante años. Si están viendo esto, dijo, significa que el juego ya cambió. No soy un infiltrado. Soy un testigo. Y soy un error que el propio Estado cometió. El silencio en la sala fue absoluto. Fui reclutado, continuó, hace 16 años. No por la MS-13, no por una organización criminal extranjera. Fui reclutado por una unidad interna, creada para controlar a las pandillas desde dentro. No para eliminarlas, sino para manejarlas. Las palabras pesaron como cemento fresco. La idea era simple: si controlas al enemigo, controlas el caos. Y si controlas el caos, controlas al país. A mí me entrenaron para custodiar líderes, para comunicar mensajes no oficiales, para mantener ciertos equilibrios que no debían romperse. El presidente cerró los puños. Pero cuando el nuevo gobierno llegó, dijo el Centinela, esa unidad perdió poder. Lo que antes era un pacto silencioso se volvió un riesgo. Y entonces intentaron desaparecerme. Yo solo sobreviví porque ya había entendido que todos jugaban a ganar, incluso si el país perdía. El vídeo mostraba un mapa extendido sobre una mesa. Líneas rojas unían puntos en Honduras, Guatemala y México. El consorcio no es una organización externa. Es una red creada por los mismos que perdieron poder y que quieren recuperarlo. Se disfrazan de alianza criminal, pero son exfuncionarios, exmilitares, exoperadores. Son el estado profundo que nunca salió a la luz. Las respiraciones se aceleraron. Y yo, soy el eslabón que conecta ambos mundos.
Por eso me persiguen ustedes. Y por eso también me persiguen ellos. Porque ambos sabéis que lo que llevo en ese maletín no es información sensible. El centinela miró directamente a la cámara. Es la verdad. Hubo un corte abrupto. La pantalla quedó en negro. Y entonces apareció un código, una clave alfanumérica de 20 caracteres. Los analistas la introdujeron en el sistema. El maletín metálico encontrado en la fábrica reaccionó al instante. Los seguros se abrieron con un sonido seco. Dentro había solo 3 objetos: un disco duro, un documento firmado y una placa de identificación oficial del Estado perteneciente a un alto cargo desaparecido hace años. El director del comando tragó saliva. Señor presidente, esto confirma que no estamos enfrentando a criminales comunes. Estamos enfrentando a nuestros propios fantasmas. Y mientras en la sala se intentaba asimilar aquella revelación, un agente irrumpió con la voz temblando. Tenemos nueva imagen térmica. El centinela no está huyendo hacia la frontera. Está regresando hacia la capital. El país acababa de entrar en su punto más peligroso. El enemigo ahora caminaba en dirección al corazón del poder. Y nadie sabía si venía a entregar la verdad o a encender una guerra. La capital estaba sumida en un silencio tenso. Nadie en las calles podía imaginar que la amenaza no venía de los barrios controlados por la MS-13, sino de un fantasma infiltrado en el mismo corazón del Estado. El centinela avanzaba hacia el Palacio de Gobierno, y con él cargaba secretos capaces de derribar estructuras enteras. Cada paso que daba se sentía como un desafío, no solo a la autoridad, sino a la idea misma de seguridad que Bukele había construido. El Comando de Inteligencia Elite se reorganizó. Se desplegaron unidades tácticas en todos los accesos de la ciudad, patrullas encubiertas recorrieron rutas secundarias, drones sobrevolaban la ciudad en patrones imposibles de predecir. Las órdenes fueron claras: interceptar sin derramamiento de sangre. Pero la tensión era tal que cada operador sentía que cualquier error podía desencadenar una crisis nacional. Cada minuto contaba. Mientras tanto, el centinela no se movía por instinto. Cada calle, cada semáforo, cada paso estaba calculado. Sus aliados invisibles habían asegurado que nadie pudiera detectarlo hasta último momento. Nadie más veía lo que él veía: las rutas de escape de los altos funcionarios, los puntos ciegos del sistema de cámaras, los lugares donde las comunicaciones eran vulnerables. Su ventaja era la información. Y la información, ahora, era la que dictaba el destino de la nación. A las 6:47, un contacto anónimo reveló la ubicación exacta del centinela: un edificio gubernamental en desuso, frente a la Plaza de la Constitución. Los analistas confirmaron que allí se guardaba un archivo digital que no debía caer en manos externas, un registro detallado de operaciones clandestinas, pagos encubiertos y órdenes internas que vinculaban a altos funcionarios con la red criminal conocida como el Consorcio. La magnitud de la información era tal que podía provocar una purga institucional inmediata. El presidente Bukele decidió actuar personalmente. No se trataba solo de capturar al centinela, se trataba de limpiar la traición de raíz. El Comando Elite recibió instrucciones. Ninguno de los involucrados sobrevive a la investigación si hay indicio de complicidad. El país debe ver que la traición tiene un precio. Las palabras eran duras, pero precisas. No había margen para errores. Al acercarse al edificio, los equipos se encontraron con puertas cerradas por sistemas electrónicos avanzados, huellas recientes y ningún rastro de entrada forzada. Todo indicaba que el centinela había previsto cada movimiento. Cada paso, cada blindaje, cada sistema de alarma había sido anticipado. El plan que habían seguido meses para rastrear a los custodios ahora se aplicaba en tiempo real, intentando prever al hombre que había controlado la red de información durante años. El contacto final ocurrió en un pasillo estrecho, en el corazón del edificio. Allí, el centinela esperaba, solo, con la mirada fija, como un juez que conoce los secretos de los condenados. No había armas visibles. Solo un maletín, cerrado, y la confianza de quien sabe que el tiempo está de su lado. El operativo fue silencioso. No había gritos, ni ráfagas. Solo pasos calculados y miradas que se cruzaban, midiendo fuerza y voluntad. El centinela abrió el maletín y entregó un disco duro. Todo lo demás permanecía dentro de su control. La calma que emanaba era perturbadora. Había sobrevivido años entre sombras y ahora se presentaba voluntariamente, pero con reglas propias. El contenido del maletín se examinó en minutos. Registros de infiltración, documentos que revelaban la conexión entre funcionarios y la pandilla, pruebas de corrupción sistemática y mensajes internos que confirmaban la existencia del consorcio. El país entero podía colapsar con la exposición de esos datos. La tensión política alcanzó niveles críticos. La purga comenzaba. En los días siguientes, los custodios implicados fueron detenidos. Altos funcionarios vinculados a operaciones irregulares fueron separados del cargo, investigados y sancionados. La seguridad de la capital se reorganizó completamente. Cada miembro del comando Bukele sabía que la traición no se perdona. Las purgas fueron rápidas, implacables y efectivas.
La narrativa de control absoluto que Bukele había construido se mantuvo intacta, pero ahora la nación entendía la profundidad de los peligros internos, que no todos los enemigos llevaban armas y que la lealtad podía ocultarse detrás de un uniforme. El centinela, sin embargo, desapareció nuevamente. No fue arrestado. No se le vio regresar a Cecot ni a sus puntos de origen. Algunos dicen que huyó, otros que permaneció en la sombra, vigilando. Lo cierto es que su legado quedó. Demostró que el enemigo más peligroso no camina en las calles ni se identifica con tatuajes. El enemigo es quien lleva la traición dentro del sistema, quien tiene acceso a la información y decide cuándo usarla. La traición disfrazada de uniforme fue el golpe más profundo que la seguridad salvadoreña había enfrentado. El último comunicado del comando Bukele decía: "El país está seguro. La purga ha demostrado que la traición no se tolera. El peor enemigo del Salvador no está en las calles. Está dentro, disfrazado de quien promete protegerlo". La frase quedó en la memoria colectiva, repitiéndose en conversaciones, medios y redes sociales. Era un recordatorio crudo. El control absoluto depende no solo de las paredes de acero ni de los muros de concreto, sino de la vigilancia de lo invisible, de la traición detectada y eliminada a tiempo. Y mientras el país respiraba una calma tensa, en algún lugar, el centinela continuaba moviéndose, recordando a todos que incluso el estado más fuerte tiene grietas. La historia terminó, pero la sombra del centinela quedó para siempre. Un recordatorio de que la seguridad no es solo fuerza, sino inteligencia, previsión y, sobre todo, vigilancia frente a la traición que se esconde detrás del uniforme.